Hola y bienvenidos a otro episodio de Real Estate IQ, el programa que le trae inteligencia inmobiliaria en el sur de la Florida. Hoy tengo el gran honor y placer de tener a mi gran amigo Andrés Corda, fundador de Avanti Way Realty, uno de los primeros brokers en Estados Unidos de no tener que usar papel en sus transacciones, de Propfolio Property Management Services, una empresa dedicada a servir a inversionistas internacionales en sus inversiones inmobiliarias, y TTK Technologies, un desarrollador de tecnologías especializadas en real estate. Andrés, gracias, un gran placer por fin de tenerte acá. Gracias, es un placer estar acá y te felicito por la gran acogida que ha tenido tu show, por el valor agregado que le das a los entusiastas inmobiliarios y a los clientes, agentes y consumidores, todos los shows que haces. No dejas de impresionar, así que para mí es un honor poder compartir contigo un ratito hoy acá. No, para mí es un privilegio poder traerle a nuestra audiencia conocimientos tan importantes de personas como vos, y quiero aprovechar que te tenemos acá. Ha sido un año de muchos cambios, mucha incertidumbre en los mercados de bienes raíces. Han subido tasas de intereses, hay mercados donde hay muy pocas viviendas para la compra, y al mismo tiempo siento que más que nunca el consumidor está abrumado con información y fuentes de real estate, y yo me pregunto ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo más importante que un consumidor necesita para tener una experiencia de bienes raíces exitosa? Gran pregunta que se hace mucha gente, y este año yo creo que, como tú muy bien dicho, es un año clave y va a seguir evolucionando. Es una industria que evoluciona muy rápido, así que es una pregunta que nos hacemos día a día en nuestras empresas, y un verdadero buen tópico para el show del día de hoy. Y para entender, creo yo, que para poder contestar esa pregunta de qué es lo que los consumidores hoy en día necesitan, creo que quizás podemos entenderlo mejor si sabemos lo que ellos quieren, ¿no? Lo que ellos quieren en el mundo inmobiliario es ser más inteligentes en cuanto a las decisiones que toman, y tomar mejores decisiones, más educadas, y cómo la respuesta entonces es qué es lo que necesitan, y hay que tratar de buscar para conseguir lo que quieren. Y vamos a, si me permites, tocar varios ángulos que hoy en día el consumidor de verdad necesita, los más importantes, que si los combinamos todos podemos llegar a una muy bonita conclusión. Y para empezar es el lado humano, ¿no? El ser humano necesita, en este caso, otra persona, alguien que lo pueda ayudar a encaminar este proceso. Hay mucha conversación de que si esto es algo que está evolucionando a que lo puedan hacer solos las computadoras, o alguien pueda comprar casas sin necesidad de ver a nadie o hablar con nadie, o inversiones. Y la realidad es que el valor de las personas que te dan soporte durante la transacción y durante el proceso va cambiando, y en este momento yo creo que el gran cambio más grande es dónde ubicas en la cadena del proceso a este valor, y que el humano va a seguir existiendo. El problema y la diferencia es que está cambiando en qué momento agrega ese valor que necesita hoy en día el consumidor. Es diferente al valor que agregaba antes, y ese humano tiene que ser un humano que es más elevado en el conocimiento del manejo transaccional y del manejo de data y del manejo de información, y una persona mucho mejor preparada a lo que tenía que estar en el pasado, y que tiene que no ser una sola persona, sino que tiene que ser como el líder de un gran ecosistema y un gran equipo. Esa es como que la primera parte de la ecuación. Es decir, el rol del agente de bienes raíces, del corredor, del realtor, tiene que evolucionar. Es decir, mucha gente, como decías, lo vio, por ejemplo, en la industria de viajes, donde la agencia de viajes era antes donde comprabas tus pasajes, y ahora los compras directo en internet. Correcto. Pero se siente que la inversión en un bien inmobiliario es tan grande, tan importante, pero no sabes exactamente qué tipo de corredor inmobiliario necesitas. Correcto, es exactamente eso, y necesitas que te genere mucho más valor que simplemente saber abrir una puerta o poderte proveer cierta información que antes
él es el que la tenía y el consumidor no. Hoy en día el consumidor tiene acceso a esa información. Claro. Hablemos un poco de la información, porque hoy en día si te vas a Google y pones una simple dirección en cualquier parte de Estados Unidos, por lo menos te salen 30, 40 websites con diferentes colores y todo, pero más o menos la misma información. Hoy en día tenemos un acceso absolutamente comoditizado a la información. Ese es uno de los grandes cambios, pero necesariamente, no necesariamente tener más información, como tú lo dijiste también al principio, te hace tener más valor o más empoderamiento de tu lado. Hoy en día el consumidor está mucho más empoderado y se quiere sentir, una de las otras necesidades que necesita el consumidor y que quiere es sentirse más empoderado, pero sin tener esa incertidumbre de qué es lo que viene, ¿no? Entonces hoy en día el consumidor tiene sus propios criterios que ya absorbe de toda la información que tiene, pero necesita todavía validarlos. Necesita validar la información. El valor no está ya en la información como tal y en la data, sino en un par de otras cosas, en la validación de la data y en qué tan específica es esa data para ti. Claro, es demasiado riesgo tomar una decisión por sí solo cuando pudieras usar la gran experiencia de un agente, un corredor de verdad de valor agregado que trae todo un ecosistema de colaboración a la transacción. Ahora, esta información, con esta información también creo que pueden venir nuevas oportunidades. La diferencia entre ver, digamos, información a nivel macro, correcto, ¿verdad? O ver información más específica. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Correcto. Esa es otra de las claves, como yo decía, qué tan específica es esa información. Y es como, para empezar, es como sacarte un examen de sangre. Uno se puede sacar hoy en día un examen de sangre, te da un montón de documentos, te da un montón de números, pero el consumidor no lo sabe leer. Al final va a tratar de buscar a alguien que le dé la solución. Ahí es donde está la mezcla. Y esa información en el mundo inmobiliario hoy en día está disponible para el consumidor muy en tiempo real, que es otra de las cosas que necesita el consumidor hoy en día, cosas en tiempo real, pero está muy macro. Y con eso, por ejemplo, te doy ejemplos bien específicos. Un área donde, por ejemplo, uno puede querer comprar o vender una propiedad, toda la información y la data, si lo ves en averajes de tu zip code, o si lo ves en averajes de tu neighborhood, o inclusive puede ser hasta de tu edificio, te puede hacer sentir que estás en un mercado de compradores, que quiere decir que hay mucha oferta para la cantidad de la demanda que hay, y donde probablemente si eres vendedor tienes que bajar precios, si eres consumidor quieres poner ofertas si muy agresivas, pero si no ves la data micro y alguien te la sabe leer a los niveles específicos, no te vas a dar cuenta que quizás tu tipo de propiedad que miras a cierto lugar, que tiene ciertos pies cuadrados, que tiene cierta cantidad de cuartos o está construida en tal año, es diferente al averaje del mercado y estás tomando la decisión contraria a la que deberías tomar. Entonces, gran parte de nuestro esfuerzo en las tecnologías que desarrollamos y la manera como entrenamos a la fuerza de venta y el ecosistema de trabajo que estamos siempre empujando es llevar eso de macro a micro y tener la data de una manera desglosada para el momento específico y en el environment, en el ambiente específico que necesita ese consumidor, porque el bienes inmuebles se maneja en un mercado muy hiperlocal, no es un mercado de averajes. Claro, es decir, los averajes esconden a veces muchísimo la verdad. Muchísimo. Ahora, no es solo tener acceso a la información, como decís vos, es cómo interpretarla. ¿Eso resulta en una transacción más eficiente? 100%. Otra de las cosas que el consumidor necesita, que es lo que estamos hablando hoy en día, y lo acabas de decir claro, es eficiencia, necesita transparencia, necesita tener una guía y percibir progreso en lo que está pasando. Saber hacia dónde va. Saber hacia dónde va. Y a dónde está parado en cualquier momento. Entonces, si validas la data y después puedes sentirte que tienes un ecosistema de colaboración donde tú no le estás dando el trabajo a alguien, sino que te sientas que estoy empoderado también porque lo estoy trabajando en conjunto,
Claro. Terminas y la data es la correcta, no tienes que dar 1000 vueltas para llegar a una conclusión al final de mucho tiempo, logras eficiencia, que es lo que quiere alguien hoy. Hoy en día la atención del consumidor es muy baja, ¿no? Tienes demasiadas cosas que resolver, demasiada movimiento que está pasando por muchos lados, necesitas llegar a las conclusiones lo más rápido posible y eso es eficiencia. No, claro, y hoy en día tal vez los consumidores empoderados que tienen mucho acceso a la información no quieren llegar a una primera reunión sin por lo menos haber estudiado, formado criterios, pero una vez que encuentren a este agente de servicio, el agente de servicio puede acelerar su conocimiento, es decir, disminuir la cantidad de tiempo para llegar a realmente dominar el vecindario, el edificio. Y la curva de aprendizaje, porque recuerda que el consumidor de hoy en día necesita estar involucrado, necesita tener acceso, necesita ver las cosas. Entonces, la curva de aprendizaje, y necesita aprender un poquito de lo que le estás diciendo, no lo va a tomar for granted y va a él ir y hacer su propio research. Entonces, la persona que lo está asesorando tiene que poder validar y hablarle en su propio idioma. Lo otro que el consumidor de hoy en día es que trabaje en su terreno, no que tú tener que ir al terreno del que te está dando el servicio. Entonces, si tú utilizas cierta data y ya la conoces, el proveedor de este servicio tiene que incorporar la data que ya tú conoces dentro de su proceso. Ahora, pudiera ser que todos estos elementos resulten en mayor complejidad. ¿Cómo han atacado ese punto? Lo es. Estamos en una industria que en este momento genera mucha ansiedad, tanto en el consumidor como en los profesionales que lo atienden, porque se ha vuelto compleja, se ha vuelto overwhelming. O sea, hay demasiadas cosas y demasiados puntos que atender. Entonces, cuando tienes tantas cosas que hacer, mucha de la gente se olvida en saber qué es lo más importante de verdad de atacar para la tranquilidad del consumidor. Entonces, lo que nosotros hacemos es siempre atacar todo desde el punto de vista de la facilidad y la simpleza. Entonces, si antes había que ir a 4 diferentes sistemas para poder hacer algo que hoy en día puedes hacer en un solo sistema, eso es facilidad, eso es simpleza. Si antes tenías que hacer 5 clics para que hoy en día lo puedas hacer en uno, eso es lo que él va a querer. Si lo puedes hacer móvil, desde donde sea que estés, eso es lo que el consumidor va a querer. Y si de alguna manera en el mismo environment, usando la tecnología, puedes meter a todo el mundo para que se conecte en el mismo lugar y le des la simpleza de que hablen el mismo idioma, eso va a generar también parte de esa experiencia que hoy en día estás tratando de lograr. Entonces sí, para bajar la complejidad hay que tratar de unir y unificar muchas más cosas en una experiencia de negocio que pueda ser canalizada a través de tecnología, pero utilizando la guía y el liderazgo del ser humano. Entonces, ¿cómo concluirías la respuesta a la pregunta qué es lo más importante que necesita un consumidor para tener una buena experiencia en bienes raíces? Viendo todos los puntos que hablamos, yo diría que lo más importante es la combinación entre la data correcta, ¿ok?, con el agente de servicio elevado a la experiencia para poder interpretar y llevar a cabo esa data en toma de decisiones, que esté enabled, ¿okay?, por un ecosistema lleno de diferentes humanos que también le apoyen en el proceso y una tecnología que una todo esto y que le sea fácil de entender tanto al cliente como el service provider, como el agente, para que trabajen desde ese ecosistema. Entonces es la mezcla entre el mundo tecnológico con el mundo del ser humano en un ambiente de trabajo junto que está empoderado por la data que existe hoy en día. Bueno, a fin de cuentas estamos en una industria realmente humana, valga la redundancia, donde estamos tratando de cumplir los sueños y los objetivos de otros, empoderado con la tecnología. Dicho por un hombre que ha transaccionado millones de dólares para sus clientes y que ha desarrollado estas tecnologías que han permitido una evolución importante en la experiencia de real estate. Andrés, de verdad te agradezco mucho tu presencia acá. Gracias, Ricardo. Es un honor tenerte y te agradezco compartir con la audiencia. Para
para todos ustedes ha sido una gran experiencia estos últimos episodios, y ya estamos planeando los próximos. Los invitamos a seguir sugiriéndonos personas que nos puedan acompañar, que nos puedan solicitar tópicos que ustedes quieren escuchar a través de los diferentes canales en Facebook y YouTube, y hasta la próxima. Les deseamos muchos éxitos. Hasta luego.